Saludamos a la gente que nos ve a través de rcr750.com, rcr750.com. Allí nos puedes ver completamente en vivo y directo, pero si lo tuyo es tomarte un rato de relax, bueno, no sé qué tanto relax, pero hay gente que dice que sí, que se relaja escuchándonos a nosotros a altas horas de la madrugada, por ejemplo, en los países, en los horarios de los países donde están. Bueno, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube, nos buscas como RCR 750 o Radio Caracas Radio, nos buscas así en YouTube y podrás suscribirte además a nuestro canal allí en YouTube. Muchísimas gracias de antemano por todos los comentarios y por vernos tanto en vivo como en diferido. Bien, segundo día consecutivo del proceso de reconversión supuesta de la moneda venezolana. Segundo día del caos, aunque bueno, hay gente que dice que ya la tormenta está pasando, pero obviamente como toda tormenta, como todo huracán, como todo desastre natural, va a dejar a su paso pues unas secuelas, va a dejar a su paso unas derivaciones en términos negativos. Y eso es lo que ya se está viendo, y hay varias, ¿no? Por ejemplo, ayer a mí, en medio de ese huracán que ha significado la reconversión, la fulana reconversión, de la que ayer hablamos más profundamente y que yo les expliqué por qué desde mi punto de vista remiten a un nuevo proceso de evaluación, eh, después del programa, me tocó ir a lo de la gasolina, ¿no? Entonces la gasolina, que bueno, que para mí ya solo se puede comprar de un modo, esa gasolina subsidiada, bueno, hace años, como Daniel Santos con la canción de ¿Quién ha visto a Linda? Yo tengo años que no veo esa gasolina, ¿no? Subsidiada. Pero me tocó ir a buscar la gasolina y entonces cuando llego a la bomba, yo generalmente echo en la Texaco esa de las Mercedes, cuando llego a la bomba, obviamente no había puntos, pues, porque los puntos estaban apagados por todo este tema de los bancos, de la reconversión y tal. Y bueno, y aquel desastre con aquel poco de efectivo, ¿no? Tanto los bomberos como los dueños de esa bomba, que no sé quiénes serán, pero bueno, bastante bien que les debe haber ido ayer porque la cola llegaba casi a Bellomonte. El caso es que allí, por ejemplo, comenzaba un problema. Pero para otra gente que habla, por ejemplo, del tema de la gasolina subsidiada, hoy comienza otro problema que no se va a quedar estrictamente en el caso de la gasolina. Apenas uso el caso de la gasolina porque me permite explicar otros ámbitos, ¿no? Pero hoy dice la gente que todavía busca gasolina subsidiada y me perdonan, pero yo creo que ya muy poca gente accede a ella incluso a través de métodos legales porque lo que está ocurriendo es lo que todos ustedes saben. Yo no he querido caer en eso porque además me parece hasta medio inútil. Terminas pagando casi lo mismo que vale en las bombas de las llamadas internacionales, que es la misma gasolina, no es ninguna gasolina internacional, es la misma gasolina, pero la pagas más cara. En las bombas subsidiadas se estaba produciendo la modalidad donde se coleaba, la mitad de la gente que iba a esa bomba se coleaba. Le pagaban a los guardias, le pagaban a los colectivos que están en esas bombas. Creo que la tarifa prácticamente no es escrita, pero Vox Populi ya es $10. Tenían que darle $10 en efectivo o al guardia o al colectivo de turno y ese colectivo o ese guardia lo metía por la colita alternativa, que no era por supuesto el colón que había que hacer desde altas horas de la noche del día anterior, altas horas de la madrugada, quiero decir, prácticamente para poder echar la gasolina. ¿Qué sucede? Que bueno, que eso ya se ha convertido en una práctica más o menos recurrente y entonces yo no sé cuál es el fulano tema con la gasolina subsidiada versus la que no lo está, porque terminas pagando casi lo mismo. Hay gente que solo echa $10 cuando una bomba internacional, 10, $15. Entonces, si vas a pagar esos mismos 10 para meterte en una cola donde tienes que mojarle la mano a un guardia, a un colectivo, bueno, cosas de cada quien. Hay gente que tiene riesgo amor por el riesgo, le encanta el peligro, como cool McCool, lo que sea. El tema es que el día de hoy esas secuelas están viéndose en las bombas de gasolina subsidiada porque entiendo, yo recuerdo que el litro ahí valía 5.000 bolos de los de antes, que yo no sé ya ni cuántos van a ser de los de ahora, son como 0,0000, algo así. Y entonces lo han redondeado hacia arriba, pero a doblete. Ya no son 5.000 de los de antes, sino que son 10.000 de los de antes, que repito, tampoco sé cuántos 0,0 algo será de eso ahora. Pero bueno, la gente que está llevando esa cuenta dice, lo aumentaron a doblete. Eso no se queda allí. Yo leí, por ejemplo, en el Twitter
a alguien que refería que el botellón de agua potable, esos que venden en estos establecimientos que han montado prácticamente en todos los sectores populares y en las urbanizaciones de Caracas, yo no sé en el interior del país, me imagino que será igual, que te venden botellones de agua potable, la recarga estaba en, decía una persona, creo que era en 1.500 bolívares, y ahora va a pasar, o 1.500.000 bolívares, y ahora va a pasar a 2 millones por el fulano redondeo hacia arriba. Eso no lo hablamos ayer, y es un tema que traigo hoy por eso, porque el tema de la reconversión trae oculto, como toda devaluación, un proceso de ajuste de los precios. Yo no diría que necesario, sino que lo van a comenzar a instrumentalizar todos estos comerciantes porque van a decir, bueno, es que las monedas estas que sacaron no permiten, porque cómo te doy vuelto de esto y de lo otro. Entonces, todo a redondeo, y el redondeo nunca es para abajo, el redondeo es para arriba. Entonces, se está produciendo el famoso redondeo hacia arriba, y eso va a incrementar todo el costo de los productos y servicios que todavía quedaban en bolívares, que eran muy poco, digo yo, porque ya hasta los grandes supermercados, los productos nacionales, te los estaban poniendo con el famoso tema de la referencia en dólares. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y hay un aspecto que a mí me parece muy interesante, que tampoco lo comenté el día de ayer, sobre este fulano tema de la reconversión, que no ha sido comentado, de hecho, ni por economistas, ni por politólogos, nadie de la gente que de alguna manera se dedica a comentar este tipo de temas, se ha percatado de que desde el punto de vista psicológico el chavismo la volvió a hacer. Porque una vez que se haga o se termine esta reconversión, el día de hoy, mañana, o termine el fin de semana, lo que sea, el dólar respecto al bolívar va a terminar costando, si todo salía bien y no había alteraciones, lo que pasa es que esas alteraciones se han producido el día de ayer después de la carrerita en la que ha vivido la gente buscando dólares para no quedarse con bolívares, el dólar iba a terminar costando 4.30, porque el bolívar estaba, en la paridad dólar-bolívar estaba en torno a 4.300.000, 4.200.000, 4.100.000, hasta 4.300.000. Por ahí andaba en los últimos días. Bueno, qué casualidad, chico. Qué casualidad que el día de ayer, o mejor dicho, cuando se va a hacer la reconversión, el dólar anda casi que en 4.30, como en algunos momentos de este país, que en algún momento también se llamó Venezuela, era la paridad del dólar versus bolívar. Que por cierto, es la época en la historia de la Venezuela contemporánea que la gente que tiene un poquito más de edad que yo, obviamente, porque yo nací en el 88, eso estoy hablando fundamentalmente de la década de los 70, sobre todo el primer tramo cuando gobernó Carlos Andrés Pérez, es una época a la que la gente le guarda una añoranza, pero terrible, o sea, donde Venezuela era un paraíso, y probablemente lo era así, más allá de los de los problemas soterrados que en aquel momento tenía Venezuela, que evidentemente los tenía. Pero la recordación que la mayoría de la gente tiene sobre esa época es que eso era un paraíso en la tierra, que Venezuela era más o menos la Suiza de América. Creo que en algún momento se le llegó a decir así. Ahora eso se le dice, creo que es a Costa Rica, pero también se le decía la vitrina de la democracia latinoamericana. Y sobre todo lo era porque pasó muchos años Venezuela con una relación dólar-bolívar absolutamente artificial, y que se expresó con mayor fruición en esa paridad famosa del 4.30, que luego fue casi a doblete, recuerdo, cuando ocurre el Viernes Negro, creo que el dólar pasa a 7 o a 8 bolívares, no, primero creo que a 6 o a 5, termina después a doblete, bueno, y de ahí en adelante una carrera que no ha terminado hasta ahorita, cuando Chávez y Maduro terminaron de destruir el bolívar. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que para mí nada en el chavismo, aunque haya mucha gente que piense lo contrario, nada en el chavismo es deliberado así de la nada. Nada de lo que ocurre en el chavismo es espontáneo. La mayoría de las cosas que hace el chavismo, que no son políticas públicas, porque la política pública es entendido, los actos de gobierno son entendidos como cosas dentro de un esquema democrático donde existen partidos políticos, donde existen dirigentes políticos, donde existe una supuesta racionalidad administrativa, donde usted gobierna y sabe que usted lo pueden sacar en cualquier momento si usted se pela y la economía empieza a ir mal, o si se le levanta a la calle por determinado motivo que lleve a protesta. O sea, donde un sistema es más o menos normal de acuerdo a los parámetros modernos de la democracia. En esos sistemas puede ocurrir o hay campo para el error. Por supuesto que en el chavismo también, pero en este tipo de cosas no estamos frente a actos eminentemente administrativos. Aquí estamos frente a actuaciones que entrañan, por ejemplo,
un bombardeo permanente, de acuerdo a mi criterio, al tema psicológico, a veces incluso en el plano del subconsciente o del inconsciente. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo con este tema de la dolarización? Mire, mi amigo, que cuando termine esto, de la dolarización y de la reconversión, cuando termine esto, la semana que viene, el domingo, cuando sea, usted no va a, no pelea esto no, mira, esto no hay capacidad para el error. Usted va a ver por lo menos a una persona que usted conoce diciendo, oye, pero Venezuela no está tan mal porque mira, volvimos al 4.30. Bueno, ahora no será 4.30, será 5 y algo, porque el dólar subió a 5 millones. Pero cuando usted lo lleva son 5 bolívares, que es casualmente el valor facial del billete de más baja denominación de ese nuevo cono monetario que viene. 5 bolívares, después viene creo que el de 10, 20, 50 y 100, creo que es el máximo, lo que eran 100 millones de los antiguos, que ya estaban devaluados de por sí. Bueno, cuando usted termine este proceso, cuando se termine este proceso, lo que va a quedar es espacio para que buena parte de la población venezolana, sobre todo la población que vivió esa época, estoy hablando de una franja etaria que va entre los 50 o 55 años en adelante, digan, oye, pero volvió la época de la bonanza, porque el dólar vale 4.30. Eso, por supuesto, hasta que este bolívar artificial, como es el bolívar, como fue el bolívar fuerte y después el bolívar soberano y lo que le quieran poner, aguante. Pero mientras eso aguante, eso llevará agua al molino que le interesa al régimen, porque ¿cuál es la cosa que le interesa al régimen? Al régimen le interesa mantener una realidad artificial, como dijo en alguna oportunidad José Vicente Rangel, una realidad virtual. Eso es lo que le interesa al chavismo. Al chavismo le interesa, como todo sistema cuasi totalitario o totalitario, de acuerdo a nuevos parámetros de los totalitarismos del siglo XXI, de los que podemos hablar bien los venezolanos, por supuesto que una victoria y una dominación acá, en la mente, en la psique del venezolano. Y cuando esa psique del venezolano dice que su economía se arregló porque la paridad dólar-bolívar volvió a lo que era la paridad dólar-bolívar en la época de la Venezuela saudí, en la época de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez I, en la época del Está barato, dame dos, del Miami nuestro, en la época en la que todo el mundo usaba sortijas, collares de oro, relojes de oro y todo lo que fuese oro, porque el oro prácticamente era regalado en Venezuela, donde todo el mundo, hasta la persona más humilde, tenía un carro, donde todo el mundo agarraba una cuenta, porque de paso había crédito en Venezuela, como típico de las sociedades capitalistas más o menos normales, como los Estados Unidos. O sea, eso lleva a un esquema, a un estado de cosas que es primero irreal, pero que es en segundo término absolutamente conveniente para el régimen. Y yo no veo a nadie comentando esto. Yo no sé por qué esta liebre se le escapó a estos avesados cazadores que tenemos nosotros, tanto del comentario económico como político y todo esto. Además de que, por supuesto, esto en el entendido de que uno va a vivir confrontando, comparando lo que queda del bolívar versus el dólar, lleva nuevamente agua al molino de la dolarización. Y esa dolarización tiene que ver con el hecho que yo también les contaba ayer, que puede haber gente que solamente tenga $10 en la cartera, pero el dólar como elemento simbólico, como elemento no solamente monetario, de que eso tiene un valor en la Reserva Federal de los Estados Unidos en su bolsillo. Si usted tiene un bolsillo, en su bolsillo usted tiene algo que está respaldado en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Perfecto, pero eso no es lo que le interesa a la gente. A la gente lo que le afecta en términos de tener o no tener dólares es el poder simbólico que eso tiene en términos de confianza, en términos incluso de, diría yo, de hedonismo, el hedonismo entendido como el placer, como la sensación de bienestar, de que usted cree que porque usted tiene $10, que en realidad sí, es dinero que vale, pero son $10, que tiene una capacidad de compra bastante limitada. Eso maquilla el problema de fondo, que es que usted es pobre. Eso maquilla la situación de fondo, que es que el chavismo usted lo tiene pasando hambre parejo. Eso es lo que está en el fondo allí. Entonces, mientras siga la dolarización y mientras vayamos a un proceso en el que la paridad dólar-bolívar, además, se asemeja a un proceso que muchísimo los chavistas lo han criticado, pero que es la Venezuela la que ha vivido aspirando la sociedad venezolana, valga la redundancia y la cacofonía, por 40 o 50 años después de que eso se produjo, porque no hay más que ver lo que fueron las elecciones del año 88, cuando Carlos Andrés Pérez, ¿por qué resulta reelecto? Claro, porque era un líder muy carismático, pero fundamentalmente porque la gente
que no analizaba a fondo cuáles eran los programas de gobierno ni nada, creían que Pérez iba a volver a poner el país después de la década perdida, que fueron los 80, con la crisis de la deuda de Lucinchi, con las devaluaciones de Luis Herrera, con todo el enorme problema en el que se había metido Venezuela desde finales de los 70 y principios de los 80, de que nosotros íbamos a tener una máquina del tiempo y íbamos a volver. Eso lo han determinado, eso, ahí sí, todos los psicólogos sociales, todos los politólogos, de que el voto del año 88, que además es abrumador a favor de Pérez, es en tanto y en cuanto sí, el tipo era carismático, pero era un carisma que remitía a la añoranza de volver al año 73 y la gran Venezuela. Bueno, es que eso no murió en el año 88. La gente vota por Caldera en el año 93 porque Caldera se les parece a los venezolanos a uno de los fundadores del sistema, que era un sistema proteccionista, paternalista, un sistema en el que había bienestar, donde un Estado se encargaba de casi todo lo que tenía que ver con los asuntos de los individuos, que es básicamente lo que es el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, claro, con los componentes faraónicos propios del caso, ¿no? Pero allí se vuelve a repetir. Y el discurso de Caldera fundamentalmente es un discurso que apuntaba a eso, o sea, la restauración de aquello, la restauración de digamos, el hilo roto durante la extraña segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez en términos del manejo económico. Un país que no estaba preparado quizá para las libertades, un país cuyas élites, desde todo punto de vista, empresariales, mediáticas, todas, lo que hicieron fue decir que eso no se podía en Venezuela y que eso era un desastre y que bueno, que aquí la libertad para otro momento. Entonces, eso es el año 93, cuando Caldera comienza a gobernar y no puede llevar a cabo lo que promete y tiene que montarse, por ejemplo, en la agenda de Venezuela, que es una agenda de privatizaciones, es una agenda de adelgazamiento del Estado, que es más o menos lo que venía haciendo Pérez en el segundo gobierno. ¿A dónde mira la gente en el 98? A Chávez, porque Chávez era la restauración, más allá de que Chávez fuese o no un militar. La gente ha querido volver, esa es una hipótesis que yo tengo, no sé, muy personal. La gente después del año 73 ha querido volver siempre al año 73. Nosotros tenemos 50 años que se van a cumplir en 2023, aspirando a volver al año 1973 y sobre todo a la época que cobra mayor esplendor después del año 73, 74, 75, los años del despilfarro, pues los años de la locura económica, los años del Estado dadivoso, pero en su absoluta plenitud. Y en eso es que anda Venezuela, porque después que prometía Rosales en el año 2006, prometía la tarjeta minegra, y después que prometía Capriles en el año 2012 y en el 13, prometía que no iba a quitar las misiones, sino que las iba a hacer más efectivas, que iba a ser más efectiva la obra de gobierno del chavismo. Es decir, iba a ser más efectivo o más grande un Estado ya elefantiásico, creado por el chavismo con las grandes misiones y todo ese tipo de cosas. ¿Y en dónde estamos parados ahorita? Bueno, en ese dilema. Claro, ahora ya en una situación nueva en la que del dilema no solo nos podemos salir diciendo que eso es malo y que eso es una visión que hay que confrontar, sino que el dilema además nos ha agarrado ahora en una situación de secuestro, donde ni queriendo nos podemos escapar de eso, donde ni queriendo despertar del error en el que hemos estado metidos 50 años podemos escaparnos, porque estamos psicológicamente anclados, pero además estamos físicamente secuestrados. Entonces es más complejo. Pero ese es el problema de Venezuela. Y estas medidas, retomando el hilo completo hacia el principio de la argumentación, esta medida de la dolarización y de la reconversión con un dólar que va a quedar, oh sorpresa, cercano al 4.30 de los 70, bueno, y de principio de los 80 hasta que devalúa Luis Herrera Campins en el año del Viernes Negro. Lo que tiende es hacia allá, hacia crear un estado psicológico de engaño del pueblo venezolano que refuerza esta vieja tara del pueblo venezolano de querer vivir anclado en la década del despilfarro, en la década de la gran Venezuela. Por cierto, para quienes no lo han visto y quieran abordar más sobre este tema, yo ahora también recomiendo las películas porque los libros sé que están difíciles y la gente además mucha gente que no le gusta leer, le da flojera, lo que sea. Perfecto, lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. Vean lo que significó esto en el anclaje psicológico y emocional del venezolano en el documental de Carlos Oteiza de CAP 2 intentos, los 2 intentos de Carlos Andrés Pérez, las 2 presidencias. Vean lo que significó eso está perfectamente plasmado allí. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va
con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Miren, varias cosas. Hoy Daniel obviamente tampoco está con nosotros, ya yo les había comentado ayer la situación de Daniel, que me imagino lo vieron a él en Deutsche Welle, como les comentaba ayer. Ayer salió el programa en la noche, lo vi en DW Internacional, por lo menos en Venezuela se podía ver en el cable. Y bueno, va a estar con nosotros, en resumidas cuentas, de vuelta el lunes, cuando comienza en este justo momento a caer un torrencial aguacero sobre el oeste de Caracas, desde donde yo les hablo. Hoy es viernes de los oyentes. Hemos tratado en las últimas semanas de retomar la dinámica de los viernes de los oyentes, que es que ustedes llamaran por teléfono, además de que leyésemos los mensajes, por supuesto, pero que ustedes llamaran por la línea telefónica y poderlos sacar al aire. Teníamos un problema terrible con las líneas telefónicas, y digo en pasado teníamos porque entiendo que probablemente está solventado el tema con la línea telefónica. Lo vamos a poner en prueba ahorita. Les recuerdo que el número telefónico es 212-482-9750. Si está fuera del país, 58-212-482-9750. Y en este sentido, bueno, pueden llamar desde ya. Si las líneas no colaboran, si solventamos el problema efectivamente desde el punto de vista técnico, bueno, pasaremos la llamada. Si no, igual aquí hay un montón de mensajes interesantísimos que hoy más que nunca tengo que leer, porque hoy es viernes de los oyentes. Entonces vamos a leer mensajes desde ya a través de nuestro chat de YouTube. Recuerden que nos buscan allí como RCR 750. Paulo Pimentel, no, Neomar, no es lo mismo. No creo que tampoco lleguemos a esa sensación del está barato, dame dos. No, ya nosotros los venezolanos estamos claros de que el bolívar no tiene ningún poder adquisitivo. Bueno, usted puede, Paulo, perfecto. Usted puede estar muy claro. Hay gente que está engañada. Yo le digo que lo que yo estoy comentando en la primera parte sobre los efectos psicológicos del subconsciente, no lo estoy diciendo porque a mí me gusta hablar pistoladas. Yo he escuchado personas en la calle que dicen cosas de ese tenor. O sea, y cuando uno lo encuadra dentro de la acción de gobierno, que no es una acción de gobierno, una acción delincuencial, de que esta gente tiene que está secuestrando el gobierno, ¿no? No es tan disparatado. Entonces, yo solamente le ofrezco mi mirada sobre ese hecho, y si a usted no le hace sentido lo que yo digo, bueno, usted puede adversar o puede, digamos, disentir de lo que yo digo. Tenemos llamada, Carla, me dice, ¿hay una llamada en la línea? ¿No? Sí hay una llamada, tenemos llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar, ¿cómo estás? Te habla Betty Soto, ¿cómo están todos? Hola, Betty, qué gusto escucharte nuevamente, bienvenida, adelante. Bueno, saludar a Daniel, sabemos que Daniel está bastante ocupadito, pero como siempre haciendo su trabajo y representando muy bien a Venezuela desde donde está. Hoy no quería hablar de cosas tristes porque ya bastante triste es que amanecimos más pobres. Lo que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en que le salgan esos ceros al Bolívar. Son 14 ceros ya que nos han quitado. Esa es la verdadera cuenta, aunque muchos no lo quieran ver así. Entonces hoy yo me propuse no hablar de cosas desagradables,
sino estamos en el mes rosa, comenzando el mes rosa, la lucha contra el cáncer de mama, y yo dije, bueno, yo voy a llamar para hacer algo productivo, unos tips acerca del cáncer de mama, muy breves, y paso a decirles, como voluntaria que soy de Senos Ayuda, esto lo estoy haciendo a motus propio. Bueno, a partir de los 40 años, las mujeres deben realizarse su mamografía anual, más aún si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia cercana, la mamá, las tías, las hermanas. Deben igualmente realizarse un autoexamen de mama una vez al mes, entre los 3 y 5 días luego del comienzo del periodo, y en el caso de las personas con menopausia, las mujeres menopáusicas, una vez al mes escogiendo el día para realizar ese autoexamen de sus mamas. El cáncer de mamas, como todos sabemos, es uno de los indicadores de muerte en las mujeres, y en los hombres también ocurre. En el 1% de los hombres puede haber cáncer de mama. Eso para que sepan, o sea, yo hoy decidí que iba a ser algo productivo. El cáncer de mama diagnosticado a tiempo tiene probabilidades de una curación de un 100%. Era eso lo que quería decir, algo que realmente les interesa a todas las mujeres, y los hombres que crean que no les da cáncer de mama, sí, también sucede entre los hombres en un 1% y entre los 60 y 70 años. Ese era el aporte que quería hacer. Bendiciones para todos. Gracias. Pórtense bien y seguimos cansados mas no vencidos. Así es, Betty, así es. Bueno, gracias por tu recordatorio sobre el mes en la lucha contra el cáncer de mama. Y en efecto, bueno, allí tienen recomendaciones que siempre son importantes. Uno le dice este tipo de cosas y las dice, sí, yo sé, bueno, póngalas en práctica, que no caigan en oídos sordos, que sean productivas estas recomendaciones. Tenemos por acá más mensajes. Recuerden, número telefónico, no sé si hay más llamadas, 4829750. ¿Tenemos llamadas? ¿No tenemos más llamadas? ¿No? Bueno, mientras tanto, aquí hay cierto delay, pero bueno, ustedes saben cómo es todo esto. Vamos a leer mensajes a través del chat de YouTube. Doris Palacios dice, Neomar, acá donde yo vivo, que es en Guacara, cerraron el 90% de los negocios porque debían tener colocados en los productos el precio del dólar oficial, es decir, 4.18, lo cual fíjense que no deja de ser curioso, porque aunque el dólar llamado paralelo ya se ha ido sobre los 5 millones de bolívares antiguos, ahora son 5 bolívares, el oficial sí anda cercano al 4.30 fulano. O sea, yo no creo que yo sea el único tipo inteligente o que yo esté loco para haberme percatado de esto, pero yo no he visto a más nadie hablando de esto. Y esto no es al azar. O sea, porque aquí, cuando el chavismo haga algo al azar, que a mí me llamen y me cuenten. Yo no creo en el azar con el chavismo. Un régimen que es tan malo, un régimen que tiene niveles de popularidad, que si acaso tendrá 15%, en una encuesta abierta realmente transparente, si acaso, si no tiene acaso menos del 10%, pero que ha logrado sobrevivir al gobierno en 22 años y que de paso ahora tiene prácticamente servida la mesa para gobernar hasta 2024, es por algo, y no es porque gobiernan por azar. Entonces, cuando a mí me dicen, no, eso, teorías conspirativas, no, mano, teoría conspirativa, nada. Entonces, bueno, 4.18 está el dólar del Banco Central, el indicador del Banco Central para el dólar el día de hoy. Jorge Castro, otros que salieron ganando hoy fueron los bancos. ¿Se imaginan cuánto les quedó del excedente de lo que rasparon a las cuentas? Pregúntenle a un economista, eso se pierde de vista. Dice por acá, Yasamari Fernández, así es, esto de la devaluación solo le termina conviniendo al narcoestado. Francisco Pérez, amigo Neomar, la hiperinflación no la para la quitada de ceros. Muy buen comentario y es cierto, eso, y con eso vuelvo sobre lo de Betty, cuando ya tenemos que ir al corte, aunque creo que hay una llamada en línea. Betty decía que esta quitada de ceros ella no sabe hasta cuánto va a durar. En efecto, cuando tú tienes el nivel de hiperinflación que hay hasta hace nada en Venezuela, las cifras hay que estarlas viendo a cada rato, pero continuado por 4 años, tú tienes el nivel de improductividad en términos generales que hay en Venezuela, obviamente que esto es temporal y de cara a los próximos meses, yo creo que ni al año, otra vez van a tener que quitarle ceros a la moneda. Esto es permanente. Y en esta película hemos visto 14 ceros que han volado en los últimos 13 años. Entonces, obviamente, esto que dice Francisco es así, porque tú quites los ceros, la hiperinflación no la vas a parar. Eso es un proceso que va independientemente de, o sea, eso no tiene nada que ver. La hiperinflación mejor dicho, la reconversión
es un correlato de aquello, pero tú no paras la hiperinflación quitándole ceros a la moneda. Lo que hace es que la maquillas. ¿Tenemos la llamada, Carla, o no? ¿O vamos al corte? Vamos con una llamada que tenemos en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Es Eduard Pérez. Eduard, bienvenido nuevamente. Adelante. Mira, Neomar, el mismo Maduro lo ha dicho. Esa reconversión es para facilitar las transacciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que baja el volumen de papel en el bolsillo, en la caja, lo baja. Pero poder adquisitivo no le da. Es más, le han quitado 14 ceros a la moneda. Pues ya empezaron a devolvérselo, porque el dólar, que está en 4, sube a 5 y pico, dígame usted. Claro. Entonces, el bolívar está empezando más devaluado que en la reconversión anterior, porque en la anterior se dijo que el dólar estaba en 3.30 y a la semana comenzó a perderse eso. Ahora, ¿qué pasa con el dólar paralelo? ¿Por qué el dólar paralelo cuesta más? Porque desde el punto de vista oficial no se suministra la cantidad de dólares suficiente para que desaparezca el dólar paralelo. O sea, el régimen es responsable, ¿verdad?, de todo este problema que tenemos, porque te digo, mira, en tiempo récord lo vamos a ver. Los ceros que le quitaron al bolívar, como 14, bueno, para mí, si el dólar de 4 bolívares ya está casi en 6 bolívares, mire, ya empezaron a devolvérselo. Bueno, esa es mi opinión. Vamos a ver de qué sirve. Gracias, Eduard, por tu comentario. Nosotros vamos a ir al corte comercial y de vuelta estamos con más llamadas de ustedes a través del 4829750. Llame, 4829750. Y, por supuesto, también a través de nuestro chat en YouTube. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y seguimos con más mensajes de ustedes mientras nos llegan llamadas a través del 4829750. Por ejemplo, aquí Luz, a través del chat de YouTube, dice: el salario no es el mismo del año 73, es mucho, pero mucho menor. No, por supuesto que es así. Y yo la referencia que tengo de los salarios de la década de los 70, por ejemplo, es la referencia que uno le dan los cuentos de su papá, de su mamá. Eso es lo que yo puedo, porque obviamente yo en el año 70 no estaba vivo y menos estaba pendiente de ver cuánto era el salario mínimo. Claro, pues eso puedo buscarlo yo en los libros, pero el cuento es lo que a uno más rápido le lleva a la situación. Y para que la gente lo entienda, bueno, mi mamá, que en esa época trabajaba más o menos, no estrictamente de secretaria, pero que tenía un puesto que no era ni de directiva de empresa, ni de gerente de transnacional, ni nada, sino que trabajó en empresas buenas, ¿sí? Incluso en la época en la que el petróleo todavía era un negocio privado en Venezuela, que no estaba estatizado, incluso abierto al capital extranjero.
por los cálculos que ella hace, que tienen que ver con el poder de compra de su salario en esa época, yo creo que mi mamá en ese puesto, como digamos, no era estrictamente una secretaria, pero es más o menos el puesto, mi mamá ganaba cerca de $400 mensuales. Y eso es tan así que mi mamá se compró 2 carros de agencia. Este cuento creo que lo he echado en varias oportunidades. 2 carros de agencia con una distancia de 5 o 6 años, justamente en la década de los 70, donde todo el mundo podía todo. Siendo una persona que venía de un hogar humilde, siendo una persona que lo que has hecho trabajar desde joven, pero que el trabajo lo veía rendido en frutos, y se compró 2 carros de agencia, primero un Ford Maverick y después un Ford Zephyr, porque le gustaban los Ford, o le gustan, ya no quiere manejar. Y de agencia, claro, uno de contado incluso, se podía pagar a crédito como en cualquier país, lo que hace generalmente la gente en cualquier país, que un carro lo compra a crédito, pero ella compró uno de los carros de contado con la liquidación de una empresa. Creo que por cierto fue una de estas petroleras que tuvo que cerrar porque vino la nacionalización petrolera, con la estatización, mejor dicho, con Carlos Andrés Pérez. Pero con una liquidación se compró un carro de agencia de contado y le quedó plata. Siempre me ha hablado de algo así como 18,000 bolívares, que a la época, bueno, habría que hacer el cálculo en dólares. Entonces, ese es el tema. Cuando uno ve que eso eran los salarios, obviamente que independientemente que usted lleve el valor supuesto de la paridad a 4.30, eso no significa que el poder de compra del salario es el mismo que el de los años 70. Yo de eso estoy claro, Luz. A ver, aquí Luz dice, estamos hablando del salario que era de $400 más o menos mensuales, versus un salario que ahora, el salario mínimo, está en torno a $1.50, $2 mensuales. Eso es lo que justamente estoy refiriendo, ¿ves? No estoy echando ningún cuento. Sin embargo, ahora se da la paradoja de que en Venezuela los precios de los productos, por lo menos de los productos de consumo masivo, como la comida y los de aseo, higiene personal, este tipo de cosas, los repuestos de las autopartes, los vehículos, son los precios más o menos a nivel internacional. Como se ha acabado el subsidio, o sea, porque también existió, hay que decirlo, la continuación de esa Venezuela subsidiada, fue la Venezuela que tomó Chávez a partir del año 99 y que la prorrogó hasta que se acabó Cadivi, con todos los nombres que le pusieron y todo lo demás. Ya los precios de los productos en el mercado local, de estas cosas que les digo que son de consumo masivo, es más o menos lo mismo que comprarla en Colombia, es más o menos lo mismo que comprarla en los Estados Unidos. Claro, hay cosas que todavía no, pero cada vez se van aparejando más las brechas entre lo que vale un producto en los Estados Unidos y lo que vale en Venezuela. Eso explica que, por ejemplo, mis amigos de tuplata.com.be, el mejor courier y más confiable que ustedes pueden usar, valga la cuña, ya las modalidades de las cosas que trae la gente del exterior, cuando tenemos una llamada, ya la vamos comida, ya la gente trae otras cosas, la gente que sigue trayendo cosas del exterior sigue el mismo volumen, o no sé si sigue el mismo volumen, pero si la gente sigue trayendo cosas, ya no son los productos básicos, porque los productos básicos en el mercado local valen más o menos lo mismo que en Estados Unidos, salvo excepciones de productos que no se consiguen, de productos que son más baratos allá por bultos. Obviamente la cantidad siempre hace más barato la compra del producto. Vamos con llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar, es Leo Arrieta de Coche. Leo, bienvenido, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Neomar. Fíjate, Neomar, ¿no? Que yo creo que ya todos los venezolanos con esta situación, ya tres conversiones, tres no sé qué cuestiones, mire, ya nos hemos, o sea, ya somos, yo creo que profesionales en economía. El gran problema, mira, Neomar, que nadie lo discute y nunca unificamos criterios, es en ese salario hambreador que tenemos, hermano. Me explico, aquí todo es importado, Neomar, todo es importado. ¿Y quién es el que controla todas las importaciones? El régimen, Neomar. Fíjate el problema del dólar. Ayer hasta la 1 de la tarde, más o menos, 12 de la tarde, estaba el dólar a 4.18, a 4.30, como tú lo estás hablando. Pero ya después de la 1, Neomar, un solo golpe, plum, a 4.800, ahora está a 5 y pico el paralelo. Ahora, yo te digo una cuestión, ¿quién maneja eso así tan violentamente y a como les da la gana, Neomar? Si el Banco Central de Venezuela lo maneja el régimen y es del régimen, ¿por qué entonces no baja el dólar a 1.000 bolívares, pues? Entonces vas detrás del paralelo. ¿Qué es eso, mi hermano? Si el paralelo está en 5.20, ellos lo ponen en 5 bolívares o 20 bolívares menos que el paralelo. Mi hermano, eso está más que comprobado.
Que aquí el gran problema es el régimen, mi hermano, y así hablemos que si le están quitando 500 ceros, que se quitaron 14 ceros, eso lo sabemos todo el mundo, Neomar, pero nunca, fíjate tú, oye la preocupación que tenía la gente porque ni bola le paró, chico, y me disculpa la expresión, el pueblo ni bola le paró a esa reconversión. Era más arrecho porque no estaba funcionando el Banco de Venezuela, mi hermano, y yo estuve esperando hasta la 1 y todavía estaba bloqueado. Imagínate tú en los que estaban, ni pendiente de eso, cada quien en sus cuestiones, porque estábamos más que claritos, mi hermano, de lo que venía con esta tercera reconversión. Aquí tenemos que plantearnos, claro, mi hermano, el salario hambriador que tenemos. Gracias, Neomar. Claro. Gracias, Leo. Y fíjate en tu desesperación, en tu cuento, tu relato personal, que efectivamente es así, es el de mucha gente. ¿Qué es lo otro que está de fondo cada vez que viene un episodio de esto? Bueno, que qué persona que está de alguna manera sometida a las presiones que tú has descrito va a estar pensando en tumbar un régimen. ¿Qué persona va a estar pensando en ver más allá de lo esencial? ¿Y qué es lo esencial? Ver qué hago con los churupitos que tengo y si los tengo en bolívares a cambiarlos en dólares. Tú dices que eso lo maneja el gobierno así. Bueno, eso no es exactamente cierto. O sea, no es que el régimen pone el precio así el dólar y no, hay un mecanismo económico. Pero de alguna manera sí incide en la formación de ese precio. ¿Por qué? Por lo que decía Edward hace rato. El régimen dice que el dólar tiene un precio a través del dólar oficial y lo que sucede es que ese marcador es un marcador que hasta cierto punto en algunos momentos se aparejaba al dólar llamado paralelo. Pero cuando el régimen no tiene dólares o no suelta, no le da dólares, porque el gobierno no va, tú no vas y compras dólares así y los consigues tan fácilmente. Tú generalmente haces la transacción con una persona que tú conoces y esa persona va y te lo vende a lo que él piensa que puede valer ese dólar. Entonces, cuando tú ves que no hay suficientes dólares, que todo el mundo está persiguiendo dólares, que esto lo genera el régimen, la escasez del tema del dinero, la locura del tema del dinero, de cambiar bolívares a dólares, obviamente que hay una incidencia del régimen, pero no es solamente o no es estrictamente porque el régimen marque, no, bájalo, o sea, pónmelo si está en 4, ponlo en 2, si está en 5, ponlo en 3, no, o sea, no es estrictamente así, pero sí hay una incidencia por la vía de los mecanismos económicos del régimen dentro de la formación de precios del dólar. Entonces, yo me quedo con otra consecuencia importante allí, que es la que les decía. No hay momento de sosiego, de paz para la gente. Y una sociedad que no tiene un momento de reflexión, una sociedad que no puede sentarse al final de la tarde para discutir ningún tema, básicamente, porque esa sociedad lo que está viendo cómo come, porque esa sociedad lo que está viendo es dónde consigue las cosas más baratas si es que las consigue. Una sociedad que está viendo a ver cómo hace malabares con $2 de pensión o digamos, de salario mínimo, aunque mucha gente entonces rebusca por aquí, rebusca por allá, porque si no, no vive, es obvio. Una sociedad de supervivientes. Es una sociedad que jamás, pero escúchame bien, jamás, o sea, no hay posibilidad de tiempo, de esfuerzo físico, no hay posibilidad jamás de que esa sociedad se detenga a pensar, oye, pero es que este régimen hay que cambiarlo y tengo que montarme a cambiar este régimen, por los medios que sea. Pero no, la gente no va a tener tiempo de pensar eso. Entonces, todo nos lleva hacia el mismo lugar, hacia la misma meta, que es la meta del régimen, que es una meta de mantener, yo no diría entretenida, sino más bien padeciendo a la gente, porque nadie se entretiene haciendo una cola. Bueno, habría gente que le entretendrá, ¿no? Pues no tiene más nada que hacer. Pero es una ruta del padecimiento continuado y permanente. Y esa sociedad pierde toda capacidad de reflexionar sobre sus propios problemas y sobre reflexionar a propósito de construir soluciones. No van a tener tiempo, ni esfuerzo, ni ganas para hacerlo. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta y así nos va a ir rapidito, vamos a llamadas en línea. Excúsenme los que estaban allí detrás del teléfono que, bueno, omití porque saben que estas cosas no sabía que estaban allí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Buenas tardes, licenciado Leomar, un honor y un placer saludarlo. Le habla el señor Jesús Guilarte de aquí del 23 de enero, la parroquia 23 de enero. Un saludo. Guilarte, bienvenido, adelante. Mire, licenciado, usted como un experto político, me gusta sus conocimientos que usted tiene para, de una manera, usted nos ha educado. Pero en esta oportunidad, acudo a su atención en lo de que, acepto de no ir a votar, está bien. Pero ¿qué propuesta hay para que, en realidad, para salir de esta gente? Porque eso me preocupa, porque yo no puedo votar, pero entonces, ¿cómo lo sacamos? Acuérdense que esta gente también, estos sinvergüenzas han declarado abiertamente que no se van ni por las buenas ni por las malas. Eso es una verdad de perogrullo, ¿verdad? Entonces, hay que salir una propuesta. Por ejemplo, la propuesta mía, bueno, pero algo, yo diría, bueno, sería las elecciones, tenemos que salir todo el mundo a sentarnos en la avenida de las calles, por decir algo, ¿entiendes? Pero si se congela, si se calienta eso, bueno, pero es que tiene que ver, no solamente no salgamos a votar y punto, pero y entonces no es, y si salimos a votar y ganamos unas cuantas gobernaciones y unas alcaldías, ¿no será mejor eso que tener algo para el próximo referendo y tener unas 10 gobernaciones y se nos hace más fácil para hacer el referendo a este señor? Muchas gracias, licenciado Inamar, para su respuesta. Gracias, señor Guilarte, por su llamada. Bueno, en principio por el final. No está pautado ningún referendo. Eso es una posibilidad supuestamente escrita en la Constitución. Hay unos venezolanos que están diciendo que van a motorizar un referendo, pero a partir del año próximo, que es cuando en teoría, imagínese usted, se dice que Maduro era ilegítimo, pero entonces se le va a convocar un referendo atendiendo a que el año que viene comienza la mitad de su periodo de reelección, que fue el que arrancó después de la farsa de 2018. A eso yo le veo el mismo destino que tuvo el referendo del 2004 y el que trató de convocar Capriles en el 2016. Creo yo que no hay que ser muy inteligente para notar que eso no va a caminar. Entonces, no hay referendo. Lo otro, para mí es muy complicado. Obviamente que yo no tengo la caja de los machetes, ni tengo una solución, digamos, construida pretaporté. Es decir, de que yo venga aquí y le diga, mira, yo le vendo una solución llave en mano. Mira, esto usted va a agarrar la llave, abre todo, aquí tiene la cosa y nada, usted no tiene que hacer tubería, no tiene que hacer cañería, no tiene que montar lavamanos, poseta, nada, esto le viene todo el apartamento ya listo. No la tengo. Yo soy completamente sincero, creo que con la audiencia, yo no la tengo. Yo lo que estoy seguro es de que votar o no votar en noviembre no va a modificar sustancialmente el cuadro político, porque usted me dice, por ejemplo, usted me viene con el argumento cuantitativo, que yo lo comprendo. El argumento cuantitativo es que es mejor tener uno que no tener ninguno. En la vida a veces uno dice, no, bueno, mejor tengo algo, pájaro en mano que 100 volando, dice el dicho. En este caso, ese argumento es al menos discutible, porque ¿de qué nos ha valido tener 5 gobernaciones que están supeditadas al régimen? Eso es mentira, que los 5 gobernadores estos, que por cierto para mí no tienen ni siquiera los 5 cualidades de haberse opuesto realmente al régimen, tienen autonomía de acción. ¿De qué nos sirven los alcaldes de Chacao, Baruta, Latillo, después de todo lo que hemos conocido extrañamente con el financiamiento de una compañía de recolección de desechos como es Fospuca a estas alcaldías y con la creación de entramados de corrupción allí? Usted puede decir que yo estoy siendo demasiado rebuscado, o sea, de que yo no le estoy explicando el por qué
vale mejor tener la alcaldía de Chacao que no tenerla. Y probablemente la gente que vive en Chacao diga, no, a mí me vale mejor tenerla que tener un chavista acá. Sí, a usted le puede valer mejor. El caso es que tener un alcalde de Chacao no va a tumbar al régimen. Ese es mi punto acá. Ese es mi punto, no es otro. Y obviamente que soluciones hay. Lo que pasa es que yo no puedo venir aquí a hablar de lo evidente, que por ser evidente incluso yo no lo puedo decir en una estación de radio así, independientemente que no estemos bajo la égida de Conatel ni nada, pero estamos bajo la égida del régimen que a mí me puede hacer cualquier cosa si yo me pongo a decir lo que realmente yo pienso en términos de lo que hay que hacer. Pero para realmente lo que hay que hacer, incluso se requieren fuerzas que no están dentro del país. Y esas fuerzas, lamentablemente, que son internacionales, no están ganadas a la idea de hacer lo que hay que hacer. Porque la diferencia o la disparidad entre las fuerzas, como usted, que es obviamente un ciudadano que se cree demócrata y que cree que votando puede contribuir a la solución del problema, no es la misma del régimen. Entonces ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, que usted jamás, hablando, por ejemplo, lo que estaba hablando Betty ahorita, atacando un cáncer de mama a través de un Teragrip, de un acetaminofén, usted va a curar ese cáncer de mama. Si ese cáncer avanza, Dios no lo quiera, usted va a tener que acudir probablemente a la extirpación del seno y cuidado y no a terapias de radioterapia y quimioterapia. Si lo detecta a tiempo, quizá no. Pero allí está el tema de cómo usted enfrenta un mal y en los medios que usted tiene para enfrentar ese mal. Hay una llamada en línea que no la quiero dejar antes de irnos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Perdimos la llamada. No los escuchamos. ¿Hay otra llamada, Carla? ¿No hay más llamadas? Bueno, leemos mensajes para la despedida del día de hoy. Salvador Hernández, el nuevo presidente del Banco de Venezuela es Román Maniglia, licenciado en Comunicación Social. Aquí está el currículum. Hijo del exmilitar Ramón Maniglia, hijastro de Carmen Meléndez, que por cierto va a ser alcaldesa de Caracas. Tremendo currículum vitae, otro choro más, dice Salvador Hernández. Isbelia Leones. Wow, ¿y qué será que espera el narcorrégimen? Que con los ceros se hace mercado y se come. Oh my God, ¿hasta cuándo los ceros? Ya estoy obstinada de los ceros, dice Isbelia. Yo también. Deiner Guerrero dice, menos mal que no estaba Lara porque me imagino la respuesta que no, ese es el parecer del señor, yo estoy completamente en contra. Pero bueno, él expresa su punto y yo le doy mi respuesta. Aldo Bobadilla, es que no hay democracia en Venezuela, a nada se llegará votando y mientras se sigan mirando los pies nunca vamos a salir de esto. Dice por acá, a ver, Luisa Ramos, lo que tenemos es que unirnos todos en un solo objetivo, salir de este régimen puros ciudadanos falsarios ni prostibularios. Bendiciones, Neomar, saludo fraternal desde Madrid. Nosotros tenemos que irnos el día de hoy y bueno, antes de irnos, desearle un feliz fin de semana a ustedes. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana y pedirles, por favor, acompáñenos también de nueva cuenta la semana que viene en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta el lunes, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.